Muy bien. La estructura, o primero el tema, es la certeza. Ok, capítulo 1 a 2 tenemos saludos. De 3 al 11 habla de la gracia de Dios en Cristo. Como la fuente de una vida piadosa. De 1:12 al 21 es la palabra de Pedro para las iglesias. De 1 al 22 es la evaluación de maestros falsos. De 1 al 13 habla del día del Señor, que ese día ciertamente vendrá. Y de 3:14 al 18 tenemos las exhortaciones finales. Es interesante considerar el Nuevo Testamento y que fue escrito durante el primer siglo después de Cristo, ¿no? Y en este tiempo, tan pronto después de la formación de estas iglesias, tan pronto después de la muerte de Jesús, habían tantos maestros falsos que entraron a la iglesia. Tanto que tenían que corregir los autores del Nuevo Testamento. Y qué triste. Pero gracias a Dios tenemos un remedio, una manera de responder a estas falsas doctrinas, que no son nuevas. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Muy bien, entonces estos son los temas. Ahora, esta es la estructura del libro. Ahora para los temas, tengo 7 temas que pueden considerar al leer este libro. 7 temas. Tema número 1, Dios permite que los cristianos participen en la naturaleza divina. Dios permite que los cristianos participen en la naturaleza divina. En capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Punto número 2, la gracia de Dios resulta en piedad. La gracia de Dios resulta en piedad.
La gracia de Dios resulta en piedad. Creo que la idea de buenas obras, de piedad, de vivir en justicia como cristianos, merece todo un ciclo, porque de verdad es interesante ver cuántos factores son parte de nuestra vida cristiana. Nuestra vida, nuestro caminar con Cristo no es solamente porque yo quiero vivir así, sino que Dios preparó de antemano las buenas obras para mí y para cada uno de nosotros, que Dios cumple por medio de la fe, por su gracia, pero también por la obra de su Espíritu en mí, que yo produzco estas buenas obras según todos estos aspectos de Dios. Entonces es interesante, ¿no? Entonces todo va junto. No podemos separar mis esfuerzos, el poder de Dios, la gracia de Dios. No, todo va informando mis acciones, ¿no? Como cristiano. Punto 3. La revelación de la verdad de Cristo viene de Dios. La revelación de la verdad de Cristo viene de Dios. Y por esto es confiable. No confiamos en Cristo porque fue una invención de los hombres. Creemos en Jesucristo porque la verdad fue revelado por Dios mismo a nosotros. Por eso podemos aceptar y creer en Jesús. Sí, primer tema, Dios permite que los cristianos participen en la naturaleza divina. Dios permite que los cristianos participen en la naturaleza divina. Punto número 4. Los maestros falsos serán destruidos. Los maestros falsos serán destruidos. Número 5. Los maestros falsos no tienen una buena ética. Los maestros falsos no tienen buena ética. Número 6. El Señor es paciente, pero volverá de repente. El Señor es paciente, pero volverá de repente. Y el último punto, el último tema es que Dios rescata los justos. Dios rescata a los justos. Ok, muy bien. Como dije, el tema principal de ese libro es la certeza. Vamos a ver 4 puntos acerca de la certeza, acerca de nuestra confianza, en cómo debemos estar seguros. El primer punto, tengan confianza en su llamado. Tengan confianza
en su llamado. Vemos esto en capítulo 1, versículos 1 al 11. Tengan confianza en su llamado. Y hay dos aspectos de este punto. En primer lugar, es Dios quien llama. No es de nosotros, ni está basado en nosotros, ni es sostenido por nosotros. El llamado viene totalmente de Dios. El llamado a la salvación viene totalmente de Dios. No es de nosotros, ni basado en nosotros, ni sostenido por nosotros. El segundo aspecto de esto es que Dios nos llama a acciones, a actuar, a hacer algo, a hacer buenas obras. No nos salva y ya punto final, está bien, tranquilo, puedes descansar. No, tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo, tenemos que contribuir. Tenemos que comprobar nuestra salvación por nuestras acciones. Punto 2. Estén seguros de la verdad. Estén seguros de la verdad. Vemos esto en capítulo 1, versículos 12 al 21. Vemos dos aspectos de este punto. Primero, el testimonio de Pedro está basado en hechos. Está basado en hechos. En cosas que de verdad ocurrieron. Vemos esto en capítulo 1, versículos 16 al 19, que dice, 1:16 al 19, que dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces no es simplemente por la imaginación de una persona. Él mismo vio la majestad de Jesús, ¿no? Hablando de la transfiguración de Él en el monte. Pero también el segundo aspecto es que el testimonio de Pedro es de Dios mismo. Está basado en los hechos de Jesús, que Él vio con sus propios ojos, pero también este testimonio es de Dios. Versículos 20 al 21 del mismo capítulo dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios mismo dio esas palabras a ellos. Muy bien. Punto número 3. Estén seguros que los falsos maestros darán falsas garantías. Estén seguros que los falsos maestros darán falsas garantías. Y vemos eso en todo el capítulo número 2. Tal vez hemos visto o han visto ustedes personas así,
que dicen, si es que tienes fe y oras en este momento, recibirás la sanidad. O solamente hay que declararlo y seguramente vas a recibir el sueldo o esa plata, esa cantidad de dinero que necesitas, ¿no? Hay falsas garantías. ¿Qué pasa entonces con las personas que no reciben? Que no reciben. Pues es por falta de fe, dicen algunos. Por falta de fe. Entonces, ¿cuánta fe es suficiente? En mi ser yo siento que tengo toda la fe posible tener, pero obviamente no es suficiente. Problemas, ¿no? Hay muchos problemas de esta teología. Algunas características de los falsos maestros. Algunas características de falsos maestros, en primer lugar, son espiritualmente confiados en ellos mismos. Y también son regularmente carnales. Regularmente carnales. Y el resultado para estos falsos maestros es el juicio de Dios. Qué pena. No una pena, pero triste que ellos no se dan cuenta, que son más interesados en lo que pueden ganar ellos mismos que en la gloria de Dios. Y por eso vendrá el juicio de Dios sobre ellos. Y el punto número 4 que vemos en capítulo 3 es: estén seguros, dice, estén seguros que Dios juzgará al mundo. Estén seguros que Dios juzgará al mundo. Ya vimos este tema en otros lugares. No hay nadie que va a escaparse del juicio de Dios. Nadie va a escaparse. No es que podemos escondernos bajo una piedra, algo así. No. El juicio de Dios va a llegar a cada individuo. La pregunta es que si estamos en Cristo o no. Si es que estamos en Cristo, el juicio de Dios ya llegó sobre Cristo, ¿no? Él ya recibió todo nuestro juicio. Si no estamos en Cristo, nosotros mismos tenemos que recibir el juicio de Dios en nosotros para toda la eternidad. ¿Preguntas?